Bueno, no, nada, 4 hijos, no, algo más de la familia. Gracias a la familia nuestra, especialmente, bueno, este era el momento de los agradecimientos y Leo me dijo, presentémonos. Ya un montón nos conocen, gracias a Dios, así que la verdad que gracias por estar acá ustedes, pero yo había dicho, yo por ahí me emociono, no se preocupen, vuelvo. Que iba a decir gracias a Dios. Que iba a decir primero gracias a Dios, porque esto no es nuestro, ya van a ver la historia de este libro, nunca se nos hubiera ocurrido escribir algo así, y bueno, pasó, gracias a Dios, gracias a todos los instrumentos que estuvieron en el medio, entre que esta idea estuvo y que este libro salió. Y bueno, nuestros hijos, por supuesto, ¿no? Porque ellos son los que de alguna manera bancan el día a día en la casa. Y hoy también, pobres, con todas las tareas que les dimos hasta llegar a este momento. Así que bueno, gracias a ellos, a ustedes por estar acá, todos ustedes, pues son un montón. Leo iba viendo la lista y me decía, 55, 66. Y yo decía, Dios mío, porque era como que iban aumentando, ¿no? La verdad que gracias por acompañarnos. Y también un gracias especial a toda la gente que a nosotros nos ayudó, sacerdotes, nuestros directores espirituales, el movimiento de Schoenstatt, los matrimonios, el curso, los amigos, porque todo esto surge de la vida, ¿no? O sea, no, esto es un camino que nosotros empezamos a recorrer nosotros, y por eso nos fue llevando a decir, qué bueno que está esto es bueno que lo sepa todo el mundo, esto, ¿no? Esto que lo tenemos que compartir. Así que bueno, gracias por estar y gracias a todos. Yo dije que no iba a decir ningún nombre, así que cada uno sabe el gracias que le estoy dando, porque si me olvido uno me muero, así que es un gracias al corazón del que realmente lo sienta. Sí, también gracias de mi parte. Es increíble verlos a todos ustedes acá, de todas las etapas de la vida, de pocos años, de muchos años, de todos los ambientes, de deporte, de trabajo, la verdad, increíble, así que mil gracias. Ahora les vamos a contar mucho más de cómo surgió, cómo fue la investigación y qué es lo que contiene el libro, pero primero queríamos empezar con algo que usamos a modo de oración. Es un texto que lo pueden leer con nosotros y que dice así: no hay palabras para expresar la felicidad de un matrimonio que la Iglesia une, la bendición consagra, los ángeles lo registran y el Padre lo ratifica. Qué dulce es el yugo que une a dos fieles en una misma esperanza, en una misma ley, en un mismo servicio. Rezan juntos, adoran juntos, ayunan juntos, se enseñan el uno al otro, se animan el uno al otro, se soportan mutuamente. Son iguales en la Iglesia, iguales en el banquete de Dios. Comparten por igual las penas, las persecuciones, las consolaciones. No tienen secretos el uno para el otro, nunca rehuyen la compañía mutua, jamás son causa de tristeza el uno para el otro. Cristo se regocija viendo una familia así y les envía su paz. Donde están ellos, allí está también el presente, y donde está Él, el maligno no puede entrar. No sé si a alguno le suena este texto, lo conoce, lo ha visto. Parece tener, no sé, 100 años, 200 años. Tiene casi 2000 años esto. Es del año 200 de Tertuliano, un padre de la Iglesia, y para que veamos también cómo desde sus mismos inicios, digamos, la Iglesia defendía este sacramento del matrimonio. Así que nos gusta compartir esto para abrir un poco las charlas que hemos dado virtual y personalmente. Bueno, ahora puedo contarles que esta frase también nos gusta mucho, la solemos usar un poco de cabecera, pero creemos que expresa lo que el libro y la investigación quiere expresar, ¿no? Hay que recordar siempre que el objetivo principal del matrimonio es llevar a tu cónyuge al paraíso. Nosotros siempre también nos gusta esa frase de que el día que lleguemos arriba, por el primero que nos van a pedir cuentas es por el que estuvimos al lado tantos años del matrimonio, ¿no? ¿Qué hice yo para que ella o él esté conmigo también ahí arriba, ¿no? Es el primero
por el cual nos van a pedir cuentas. Así que eso siempre hay que tenerlo en mente. Bueno, ¿y cómo empezó todo esto? ¿Cómo empezó todo esto? Un momento muy fuerte fue la pandemia, porque tuvimos un momento de familia así muy de unión y muy de vida y muy de lectura y de compartir, y más allá que uno sabía que estaba la vida de los santos por todos lados, fue un momento en donde ahondamos en la lectura de la vida de los santos y llegó a nuestras manos, también no por casualidad, todo a cada rato voy a decir por providencia, este libro que es La Tierra no es nuestra patria, que es la historia de los papás de Santa Teresita, que cuando uno pregunta ¿qué matrimonios santos conocéis? La gente dice los papás de Santa Teresita. Y nosotros también, los únicos que conocíamos eran los papás de Santa Teresita. Y bueno, ahí eso movió a decir, no puede ser que haya solamente uno. Si las vocaciones son dos y hay vocaciones y hay santos sacerdotes y santas monjas, también tiene que haber santos matrimonios, ¿no? Entonces empezamos como a movernos y a buscar historias. Sí, primero a ver si había algún sitio web o algo que tuviera ya todo listo, clasificado, búsquedas, y todo lo que encontrábamos eran 3, 4, 5 casos en algún artículo, pero realmente no hay algo así completo, integral. Y a mí que me gusta hurgar en la web, en las búsquedas, entré a buscar y empezaron a aparecer y las compartía con Pau, y era una cosa que decías, pero esto, ¿dónde está? ¿Dónde se conocen todas estas historias, esta riqueza? Y de repente empiezan a surgir más y más y decís, pero esto hay que compartirlo. Y justo estábamos en ese momento todo virtual, y parte del grupo de nuestros matrimonios era todo por Zoom, y entonces alguien dice, pero ¿por qué ustedes no nos dan una charla sobre esto que están investigando? Porque como somos todos matrimonios, qué bueno sería que nos contaran algunas historias. Y así surgió la primera charla, que fue unir 4 o 5 matrimonios que nos parecían a nosotros, que tenían algo en común, los empezamos a clasificar en los que eran más vidas alegres, los que eran más vidas sacrificadas en un principio, ¿no? Entonces le decíamos, vamos con la alegría y llevamos 5, y la charla se empezó como a repetir, y ya cuando había que hacer otra, porque lo mismo no se podía decir, entonces como los matrimonios iban apareciendo, surgió otra y otra, y en ese momento la gente, la verdad que nuestros, tengo que decir que los hermanos tatianos dijeron un día... No sé si dijimos, ¿qué? Somos del Instituto de Familias de Schoenstatt, una de las ramas de matrimonios de Schoenstatt. Hay varios acá hermanos de curso y hermanos del instituto, así que bueno, gracias por estar y por bancarnos y por alentarnos en esta locura. Claro, porque un día alguien dijo, pero ustedes tienen que escribir un libro. Y yo me acuerdo que mi cara se transformó, como diciendo, a ver, no escribe cualquier un libro, una cosa es hacer una charla, un PowerPoint y otra cosa. Y bueno, tengo un marido que si vos le decís investiga, investiga. Si vos le decís escribí, escribe. Si vos le decís hace otro, hace otro. Entonces, ¡qué sumiso! Sí, pero perseverante. No, entonces empezamos a encargar libros a cada uno que viajaba y venía de afuera y se fueron acumulando. ¿Sí? Ahí los pueden ver. Juntamos 40 libros solo de esta temática, son todos de distintos matrimonios. De matrimonios y vienen de Italia, España, Estados Unidos, de todos lados. Pero en ese momento nos aparece un documento en internet que aunaba 4 o 5 matrimonios, y esos 4 o 5 matrimonios, o 8 o 10, bueno, los había juntado un sacerdote. Entonces Leo dice, a este sacerdote lo tenemos que contactar. Yo decía, pero ¿cómo vas a hacer? Yo lo contacto, busco, y le escribió el sacerdote. En contacto nos pusimos con él. Encontré por algún lado el mail, resultó que era un dominico americano que vivió muchos años en Perú, por eso había escrito en español, dejó un libro por ahí digital publicado en 2002, 2004, y hacía 10 años que vivía en África. Y él me contestó muy contento y organizamos una videollamada, lo conocimos,
Él, para que se den una idea, no tiene ni WhatsApp, mínima tecnología, hasta el día de hoy no tiene WhatsApp. Se maneja todo por mail, pero él estaba fascinado de que alguien estuviera investigando lo mismo y empezamos a complementarnos, empezamos a intercambiar información, casos, textos, y él ya había publicado alguna cosa puntual de 2 o 3 matrimonios en Paulinas, África. Bueno, la idea de él era ir de a uno. Y nosotros entramos a ver como que, bueno, ya teníamos un volumen importante y nos estaban diciendo el libro, así que empezamos ya a pensar en lo del libro. Pero ahí, digamos, empezás a ver si realmente esto es voluntad de Dios, ¿no? Porque por ahí las cosas son de uno y no avanzan igual, había buenas señales como este sacerdote, pero ¿será lo que quiere Dios realmente? ¿Será lo que nos está pidiendo? Y ahí empezamos a como necesitar una señal, y en el interín voy a un retiro de 6 días, convivencia con Pablo se llama, y en la noche introductoria cuento un poco lo que estábamos haciendo, muy brevemente, cuando te preguntan los apostolados. Y en mi cabeza rondaba durante esa semana confirmar un poco si esto era una voluntad de Dios. Y cuando vuelvo esa noche al cuarto, me encuentro con mi desconocido compañero del cuarto, no conocía a nadie, que resultó ser acá José Luis Crudo. Y él, nos presentábamos todos y me dice, qué lindo lo que contaste de la investigación de los matrimonios. Me dice, vos sabés que en 2001 yo estuve presente en la beatificación del primer matrimonio beatificado, los Beltrame y Quattrocchi, en Roma, en la plaza de Roma. Y yo me caí así. No puede ser que entre todos los que me podían tocar de compañero de cuarto y todos los que asisten en Argentina, no sé cuántos asistieron en Roma ahí, en mi cuarto alguien me estaba diciendo que había estado presente ese día. Bueno, desde ahí entablamos una gran amistad con José Luis y su mujer Claudia. Bueno, y me encantó ese momento, pero me metí en el retiro todo y bueno, como muy incrédulos que somos, todavía seguía como necesitando una confirmación. Y a los 2 días, en un momento de meditación, de los que te dan textos, de cartas de San Pablo para meditar, te dicen, pedí una intención, pedí alguna intención para cuando estés meditando, y bueno, lo mismo. Entonces, bueno, a ver Dios, si me querés mandar alguna confirmación, si viene por acá, o esta es una idea rara mía. Y ahí agarro el texto que me dan, abro la Biblia, lo busco, y las primeras palabras que te dan en ese texto eran Áquila y Priscila, que es el matrimonio compañero de San Pablo, que eran los primeros en nuestro libro. Entonces las primeras palabras de ese texto me estaban confirmando, y cuando lo cuento, me emociona realmente que de esa forma sentí que estaba siendo confirmado. Y literalmente no pude seguir, digamos, me embargaron las lágrimas en ese momento de sentir como que Dios me había marcado de que sí, es por acá, o sea, son ellos, o sea, también lo mismo, o sea, creo que de lo que más hay en la Biblia son textos de San Pablo y te puede tocar el que sea, y la primera frase que me tocó las palabras es Áquila y Priscila, que es la primera pareja que aparece en el libro. Así que eso lo sentimos como un gran momento de confirmación. Bueno, siguió toda la investigación, empezamos seguimos escribiendo de lleno y redondeándolo. Pero entonces voy a hacer un paréntesis y lo pongo acá. Bueno, también como parte de la investigación fue juntar videos, documentales. Después por ahí van a tener, no puse la laminita, después la paso. Bueno, hay varios QR donde pueden acceder a una colección de más de 250 videos documentales, todo de esta temática que fuimos recolectando y que están públicamente en YouTube, en una playlist de YouTube de todo este tema. Y entonces, como decía Pau, nos conectamos con el padre Thomas Kevin Kraft y seguimos muy en contacto con él. Él ya después tuvo problemas de salud, dejó África, volvió a Estados Unidos, vive en Washington y acaba de terminar toda una serie de conferencias ahí en su parroquia sobre esta temática. Él presentó 10 o 15 matrimonios y terminó usando
como son las cosas, ¿no? Material de nuestro libro que se lo hicimos llegar, él lo terminó usando en sus conferencias para poder completar los matrimonios que le faltaban. Así que escuchémoslo un poquito. Bueno, él es muy generoso en tirarnos algunas flores, pero lo queríamos compartir. Espero que se escuche bien. Saludos a todos los que se han reunido para la presentación del libro de Leo y Paul, Caminos de Santidad Matrimonial. Soy Padre Tomás Domenico, estadounidense, y tengo 4 cosas para decirles en esta alegre ocasión: felicitaciones, agradecimiento, un deseo y un reto. Felicitaciones, Leo y Paul, por haber investigado ampliamente y profundamente, escrito bella y pedagógicamente, y publicado rápidamente ese libro que es posiblemente el más completo. Sobre los santos casados en cualquier idioma. Doy gracias, no a usted, sino a Dios, por haberme dado esta red de personas amigas picadas como yo por el bicho de la investigación y difusión de las hermosas vidas de los santos casados. Por Dolores y Martín, por Padre Juan Shaw y las 2 Saras, hija y nieta de Cecilia y Enrique, por Leo y Paul, mis colaboradores cercanos en esta partecita de la vida del Señor. Gracias, Señor. Y un gran deseo. Quisiera que este libro riquísimo de los esposos Cozzi, presentado hoy, llene un vacío en muchas bibliotecas y especialmente en los estantes de libros de hogares cristianos. Que sea acogido por las comunidades y movimientos eclesiales y que estos traten de proponerlo así también miembros de sus comunidades para ser beatificados y canonizados. Que se encuentre la manera también de publicarlo en Internet de forma permanente y que sea traducido en muchos idiomas y distribuido en muchos países para que llegue a sus principales destinatarios, matrimonios cristianos llamados a la santidad. Y un reto, tratar de encontrar más parejas santas, especialmente en los siguientes lugares, culturas y pueblos donde hasta ahora hemos encontrado poco o nada. Los migrantes o refugiados latinoamericanos en Estados Unidos, África, incluyendo la diáspora africana en Europa, todo el Medio Oriente y Asia, desde Irak hasta la India, desde Vietnam y Filipinas hasta China, Japón y Corea y Australia. Que sigan la búsqueda. Que sigan la búsqueda. Muy ambicioso. Mencionó un par de cosas, un par de nombres que después vamos a ir comentando más, porque esta historia se cruza con la familia de Enrique Shaw, de la cual acá tenemos presentes a 2 de sus nietas,
Y tenemos un mensaje de una hija también que me hubiera gustado estar, pero hoy no pude estar, así que después lo vamos a pasar. Pero aguántame un cachito que vemos algo primero y enseguida les doy una palabra también para que mencionen algo y cuenten esto de lo que él mencionó de el tío de ustedes, ¿no? De Juan Miguel, que justamente vive allá, todavía vive en Kenia y se conoció con el padre Kraft a través de la conexión de varios argentinos. Pero ahora queremos entonces comentarles un poquito más sobre el libro en sí. Bueno, primero hay muchos que no tienen en claro cómo funciona, qué es un proceso de beatificación, así que muy rápidamente para comentarles, hay 4 estados que puede tomar un fiel católico cuando se inicia un proceso de beatificación. En el inicio lo que se hace es lo acepta la causa un obispo y primero se declara que no hay ningún obstáculo para que prosiga la causa. Eso se llama un nil obstat, no sé cómo se pronunciará los doctos en latín. Y eso hay un paso local y un paso que ocurre en Roma. Por eso primero se inicia siempre en una diócesis local, un obispo tiene que dar el ok y aceptar esa causa, si no, no se inicia. Ahí pasa a ser siervo de Dios. Oficialmente, cuando el Vaticano también dio su ok, su nil obstat, es siervo de Dios. Ahí prosigue, suele tardar unos cuantos años de investigación y que puede ser por el camino de las virtudes heroicas, en cuyo caso, cuando esto se comprueba, se lo declara venerable siervo de Dios, sería completo, pero se lo llama venerable, o si es por causa del martirio, por muerte por la fe. Cuando se comprueba la muerte por martirio, directamente pasa a ser beato. En ese caso no se requiere probar ningún milagro y se lo declara beato. Después esto prosigue y ahí así entra la fase de búsqueda de probar un milagro, o sea, algo que no puede ser probado científicamente por vías normales. Entonces, siempre ahora en el Vaticano se puede probar un milagro post-mortem, o sea que después de muerto, por intercesión de él ocurrió algún milagro. Entonces, si era venerable, ahí pasa a ser beato, y en algunos casos, incluso que van muy rápido, puede pasar directo de siervo de Dios por un milagro probado directamente a beato, o en algunos casos a santo. Después, el segundo milagro que se busca ya tiene que ser después de la declaración de beato, en cuyo caso ese segundo milagro post-beatificación lo convierte en santo o santa. Así que es un proceso muy investigado, muy bien documentado, son cientos o miles de fojas para que esto ocurra. Bueno, todo esto fue lo que fuimos considerando en la investigación, o sea, todos los que aparecen en el libro y en toda la investigación tienen que tener alguno de estos estatus. Algunos nos han preguntado, no sé, ¿por qué no está el rey Balduino de Bélgica? Hermano. Bueno, la explicación es porque no tengo evidencia de que algún obispo haya iniciado su causa formalmente. Es aclamación popular, hay miles que lo quisieron. La pareja fue ejemplar y que lo quisieran ver beatificado, pero hasta hoy no tiene un proceso iniciado formalmente, entonces no es siervo de Dios. Pero ahora van a ver todos los que sí aparecieron en la investigación. Si tiro hacia el número, ¿a quién se le ocurre un número de cuántos laicos casados? Otra aclaración, en la investigación siempre hablamos de los dos o uno de los dos, ¿no? En muchos casos los dos tienen algún grado, un proceso, o a veces es uno solo. ¿Cómo? ¿Hay un número? Siempre. Perdón. ¿Qué está haciendo? Que hay un montón de santos que la Iglesia, al no tener una necesidad especial, no los nombra, son santos. Bueno, también. Los santos de la puerta de adelante. Sí, exactamente. No por poner cara de santito, de estampitas o santos. Y normalmente en el matrimonio, me debo decir, por experiencia de otro, si eres santo,
ella es doblemente santa. Exactamente. Entonces a los 41 años parte Enrique, queda Cecilia. Sí. Así es. Bueno, entonces seguimos revolviendo y cada vez aparecían más y llegamos a un número que nos pareció muy sorprendente. 390, está todo documentado en el listado que tenemos, donde uno de los dos cónyuges tiene alguno de estos grados, y después hay 87 donde ambos son o venerables o santos o siervos de Dios. Tengamos en cuenta que antiguamente no se respetaba todo ese proceso que vimos recién. Entonces, a veces por aclamación popular, porque ya se sabía que había muerto en olor de santidad, bueno, se lo declaraba y punto. No se exploraba, no se buscaba el milagro, por eso también hay quizás muchos más santificados de la antigüedad que de años recientes. Pero vamos a ver que esto está cambiando rápidamente, que fue parte de lo que nos gustó encontrar en la investigación. Lo fuimos clasificando también, ¿no? Por este motivo de todos los martirios que ocurrieron en la antigüedad, la mayoría fueron mártires, pero hay muchísimos nobles, reyes, benefactores, fundadores, profesionales, hasta religiosos, educadores, incluso algún abogado. Así que hay esperanza todavía, si hay abogados en la sala, hay esperanza. Y esta es una línea de tiempo, estos son los 2000 años que abarca el libro, y como ven ahí, el azul son los santos, había mucho más santos en la antigüedad, por lo que decíamos que no se seguía el proceso que se sigue hoy, pero fíjense la cantidad de laicos casados que hoy en día están en proceso de beatificación. O sea, en los últimos 200 años se disparó la cantidad de procesos, así que es una gran indicación de que la Iglesia realmente está valorando de una forma distinta este camino de santificación. Bueno, y el libro lo que hace también es recorrer un poco la historia y tratar de clasificarlos en periodos históricos. No voy a entrar muy en detalle, pero más o menos las etapas que marcamos, los primeros 1000 años del cristianismo, donde se difunde, es perseguido hasta que se legaliza, y surgen los padres de la Iglesia en toda esa etapa. Después está la etapa donde ya surgen los grandes reinos cristianos y las cruzadas y los cismas. Y después ya viene el protestantismo, la separación de una gran parte de la Iglesia en el siglo XIV. Y en tiempos más modernos, el iluminismo, todas las corrientes ya contrarias o que combatían el cristianismo y que tratan de embeber la cultura hasta nuestros días. Y más del siglo XX, todas las grandes guerras en un mundo cada vez más secularizado. Y fuimos viendo que había como un patrón en el rol de los laicos casados en esas etapas. Se fueron dando distintos acentos de dónde era que los laicos casados tenían un rol en la sociedad. Así fue entonces como vimos que en esta etapa que llamamos, a efectos del libro, los primeros cristianos, era más bien la iglesia doméstica, lo que decía de Aquila y Priscila, de estar en las casas, no leyendo en aquel momento, sino por ahí verbalmente hablando de la palabra de Dios. Después surgió la Biblia escrita, toda la etapa de los mártires y la etapa, lo llamamos las esposas orantes de Santa Mónica, Santa Rita, donde ellas fueron por ahí grandes figuras que convirtieron a su familia y dieron origen hasta padres de la Iglesia. Después la etapa de los monarcas, reyes y reinas, de los cuales tomamos varios ejemplos. La aristocracia, ahí empieza a haber muchos beatificados de la aristocracia, de algunos que luego fueron religiosos, servidores públicos, grandes benefactores. Después vamos a nombrar algunos ejemplos. Y ya en tiempos más recientes, lo que sí, como bien decía, la santidad de la puerta del lado, del hogar, labradores, artesanos, seguramente estaban antiguamente, pero no había forma de documentarlos, son desconocidos. Acá empezó a haber más medios para conocerlos, para tener material, y se conoce mucho de estos santos comunes. E incluso lo que llamamos semilleros espirituales, porque ellos formaron a su familia y tuvieron
una descendencia que o todos fueron religiosos, todos tuvieron familias santas, familias que fueron realmente ejemplares. Y después grandes misioneros y pioneros que fueron a evangelizar otras zonas y otras regiones. Y finalmente, ya donde tenemos más casos en nuestro libro, quizás son los que más nos representan a nosotros hoy en día, los de la era moderna. Son distintas formas de heroísmo. En algunos casos eran en la guerra, héroes en la guerra, y en muchos otros es en lo ordinario, en su trabajo social, como médicos, como educadores, profesionales, escritores. Todo eso tiene su capítulo en el libro, y para cada uno de esos damos 2 casos paradigmáticos, por decir de alguna manera. Puede ser uno de cada continente o 2 de 2 etapas distintas. Ahora les vamos a mostrar algunos ejemplos. Estos son algunos de los ejemplos que aparecen en el libro. No voy a entrar en detalle, ahora vamos a mostrar por ahí algunas fotos rápidamente. Pero acá, como ven, lo que decíamos, Áquila y Priscila, Mónica y Patricia, algunos reyes como Luis, está mal puesto ahí, Luis IX, que fue el rey santo de Francia, Santa Brígida, que muy pocos saben que fue casada, pero estuvo 28 años casada, Santa Brígida, tuvo un montón de hijos y después se la conoció como una gran mística y fundadora de una orden, pero 28 años fue una madre ejemplar. Santo Tomás Moro, que sí es uno de los conocidos, y se puede decir que dio su vida por defender el matrimonio, o sea, el verdadero sacramento del matrimonio. Exactamente. Uno de los raros casos de abogados. Y político. Sí, y es el patrono de los políticos, exactamente. Después acá tenemos unos ex esclavos, después comentaremos un poquito más, Santos Luis y Celia Martín. Y ya en tiempos modernos, bueno, desde los Alvira, que fueron el primer matrimonio del Opus Dei, supernumerarios del Opus Dei, Enrique Yo, de Gasperi, y algunos más que vamos a comentar ahora. San Isidro y Santa María a la cabeza. San Isidro y Santa María también son unos campesinos. Acá, bueno, es lo que contiene el libro. Como ven, hay de todos lados, prácticamente de todos los continentes, de muchos países. La idea fue que fuera bien rico el contenido y que realmente se pudiera comentar algo sobre algo que nos represente a todos. Igual el padre te dijo que un reto, te falta un poco más para eso. El padre ve mucho gris por acá necesita un poco más. Y no le gusta. Se viene tomo 2. Amarillos, asiáticos y africanos. Bueno, y aprovecho para otro agradecimiento, ya que también lo mencionó el padre, que esto rápidamente llegó a poder ser editado. Quería agradecer a Rafael de la editorial Lobos y Áncora, que rápidamente tomó el proyecto, le gustó. La verdad, hablamos con muchos, a casi todo el mundo le parecía muy interesante y algo muy necesario. Hubo distintas razones, otros proyectos, algunos se terminaban de convencer de que fuera comercialmente viable, y bueno, Rafael lo confió desde el primer momento, así que gracias por la confianza y toda la rapidez de la edición. Una mención a los argentinos. ¿Alguno tiene más o menos un número de cuántos hay argentinos en proceso? Sí, sin contar a Andrew, que ya En proceso. Exactamente, en proceso todavía. Que no significa estar procesado. Aunque a veces Son- es corre el riesgo. ¿Serán 3, serán 6, serán 9, 10? ¿Qué creen? ¿6 por ahí? Son 9. Desde tiempos muy antiguos, desde el siglo XVII, Pedro Ortiz de Zárate. Ellos dos por esto tuvieron más de 10 años casados, como en el caso que comenté, y después fueron religiosos. Fue sacerdote jesuita, Mártir, ¿no? murió mártir, me estás spoileando el final. ¿Qué pasado? Fue varias veces intendente de Jujuy, de San Salvador de Jujuy, y después fue misionero jesuita y lo mataron los indios en el norte.
Y ella, que conocí acá por mi amigo José Luis, Es conocida como la Beata Madre Catalina, Exacto. fundadora de una congregación religiosa. La Madre Catalina, que fundó como es las esclavas del Jesús. corazón de Jesús. Bueno, ella también estuvo 10 años casada, después se hizo religiosa y fue la gran compañera del cura Brochero, que cruza con él la sierra para fundar el colegio creo que de niñas en ese momento. Así que ella fue una gran emprendedora, otra mujer muy muy fuerte, increíble, del estilo de Mamantula, pero muy poco conocida. Victorina Rivara, ella creó un cotolengo en Corrientes, conoció personalmente a Don Orione. Después 2 casos de esposos de la época del proceso, de la época de la subversión. Dios nos quiso dar un civil y un militar. El caso de la Reburre es el más reciente causa iniciada, la Reburre. Y después tenemos un padre y una hija. Los dos vivían en la zona de Punta Alta. Ella entregó su vida por defender la vida por un hijo que no quiso abortar y tenía un cáncer avanzado ella. Y finalmente 2 esposos que la providencia quiso que no nacieran en el país, pero bueno, Enrique y yo ya a los 3-4 meses estaba acá, ambos se nacionalizaron argentinos, él vivió en Mendoza, Jorge Bunader, y Enrique y yo, que es venerable, y justamente algo para destacar, todos los que acá avanzaron en la causa fueron todos durante el papado de Francisco, todos los que acá vemos que son beatos, Enrique que es venerable, y el nuevo siervo de Dios, la Reburre, todos fueron con el Papa Francisco. Así que a veces pensamos más, nos acordamos del cura Brochero, de Mamantula, de los más famosos, pero bueno, también con los laicos casados han habido grandes avances en las causas en los últimos 10 años. Bueno, y ahora sí, entonces nos metemos un poquito con Enrique y yo y la familia de él. Tuvimos la gracia, bueno, parte de lo que fue todo este derroche de gracias, a través del padre Kraft. Yo me entero un día trabajando por mail, ese día recibo un mail de que iba a haber una presentación de un libro a 15 cuadras de la oficina, que era este libro de las cartas de amor de Enrique y Cecilia. Lo estaban presentando ese día, de la editorial Lobos también, lo estaban presentando ellos, y yo me entero por un mail desde África de que eso iba a ocurrir ese día, y gracias a Dios me pude anotar, salí corriendo para ahí y estuve presente cuando se presentó ese libro, y acá estaban Sara y Male, y quedamos conectados, y también, bueno, por ahí coméntenlo ustedes, lo dice Sarita misma, escuchémosla. Ella finalmente escribió el prólogo que contiene el libro. Acá hay un pequeño extracto de un recuerdo de ella, de cuando rezaba junto a su padre Enrique Yo después de las misas. A ver si se escucha bien. Felicitaciones, Leonardo y Paola, por este maravilloso libro. Hace bastante tiempo lo escuché a un amigo de mi hermano sacerdote que está en Kenia, el padre Thomas Kevin Kraft, de este proyecto maravilloso sobre tantos matrimonios santos, tanta gente que se santificó y que estaba eligiendo en los 20 siglos, y bueno, y también me estuvo preguntando de mis recuerdos sobre mi vida con mis padres cuando era niña, y bueno, me encantó el proyecto, y después me enteré que ustedes lo habían terminado, publicado, lo habían dado la forma, que él
les pidió a ustedes esa gran tarea, esa gran misión de terminar este proyecto tan importante. Y bueno, y con muchísimo placer lo he leído y me he sentido muy inspirada, y especialmente en estos tiempos de batalla cultural donde se desvaloriza la importancia del hogar, de lo emocional, de lo importante que es ser esposo, de ser esposa, de ser madre, como que no hay otros valores que sean esos fuera de las vocaciones específicas que muchas veces se dan en ciertas personas, pero bueno, a la gran mayoría nos toca vivir en una familia, nacer en una familia y poner un enfoque en este tema de la santidad en el matrimonio es algo muy, muy interesante, muy original, y es increíble todo lo que encontraron, que de estos 20 matrimonios, que durante estos 20 siglos se destacaron así, y así que lamento mucho no acompañarlos, recomiendo a que muchos lean este libro, y de todo corazón lamento no estar ahí, que me ha sido imposible, y espero que muchísimos se sientan inspirados por este camino de felicidad, de la felicidad auténtica y verdadera y sostenible en el tiempo. Así que un abrazo y nos conoceremos pronto. Gracias, felicitaciones. Bueno, acá están las hijas. ¿Quieres hacer algún breve comentario? ¿Alguna? Felicitaciones, qué lindo todo lo que han trabajado para promover la santidad en el matrimonio, ¿no? Este sacramento que no se valora tanto, ¿no? De todas las gracias constantes que Enrique decía que se reciben, ¿no? Por este sacramento que él valoraba muchísimo, así que felicitaciones. ¿Cómo están viviendo la familia ustedes todos estos últimos años que se conoció mucho más de Enrique, se empezó a venerar? ¿Cómo lo viven en la familia? Bueno, acá ella siempre dice que es una bendición inmerecida, ¿no? Que no se hereda, ¿no? Y es algo, la verdad que un llamado, ¿no? A la santidad para todos, así que es alta la vara, digamos, hay que estar, digamos, a la altura de las circunstancias. Sí, que es un llamado a la santidad para todos, ¿no? Y Enrique, al ser tan cercano, uno se da cuenta que y con un montón de dificultades y con una familia con un montón de dificultades también, que no hay nada imposible. Numerosa. Sí, numerosa, pero si uno está unido a Dios, ¿no? Y él, además de muy unido a Dios, mucho tiempo de oración, muchos sacramentos, estaba también muy sostenido por su socia la Virgen, ¿no? En todo le consultaba a la Virgen, tenía mucho tiempo de oración, mucho tiempo. Él desde chico se propone este camino de santidad y se lo comparte a ella y a abuela, y abuela lo apoya en ese camino de santidad. Pero como hay que proponérselo y que no hay nada imposible si uno está cerca de Dios, que es Dios el que transforma, como decía Paola, es Dios el que termina haciendo todo. Así que bueno, muchas gracias y los felicito. Gracias. Sí, justamente lo que mencionas es una de las cosas que más me impactó, digamos, leyendo esto. Enrique, una claridad increíble del camino a la santidad. Lo escribía, lo redactaba, se lo proponía. En las cartas. Claro, en las cartas cuando se pusieron de novios se lo proponía a su futura esposa, entre los dos hacían un plan de cómo tenía que ser su matrimonio, primero su noviazgo y después su matrimonio, la crianza de sus hijos. Todo tenía unas metas y una claridad increíble que no se puede entender como alguien desde tan joven, y que quizás él no tuvo el privilegio de tener una familia donde eso estuviera plasmado. Su madre murió muy joven, y su padre viajaba muchísimo, no estaba con él, así que no tuvo él una familia enorme y dos padres siempre presentes. Él no lo tuvo y de alguna manera lo supo plasmar en su matrimonio. Así que un caso increíble que tenemos acá al ladito nuestro.
Sí, uno y un montón de estos casos, bueno, ojalá lo puedan leer, pero lo más lindo de las historias es que somos nosotros los de las historias, no son unos allá arriba, ¿no? A veces uno piensa en el santo como, digo algo que es muy trillado, pero como el del monumento o el de la estampita, y todos tenemos que ser santos. Y cuando uno lee estas historias, uno dice, pero eso me pasa a mí, y eso le pasó a mi amiga, y el otro y es como que son todas las cosas que vivimos todos. El tema es este, ¿no? ¿Dónde tenemos puesto el foco y cómo queremos llegar a eso? Y entonces ahí está el camino a la santidad. Y no es que algunos son y otros no son, todos hacemos, o sea, en este momento esto y este libro, ¿qué quiere ser para nosotros? Solamente eso, una inspiración a volver a pensar que todos tenemos que seguir este camino. Justo me contaban el otro día que en la época de oro, donde estaba Santa Teresa y ellos, no es que eran ellos, o sea, ahí había un clima, un ambiente, ¿no? Y me decían, el tema es que nosotros tenemos que hacer el ambiente. Entonces, que si no hay 1, 2, 3, una familia, unos nietos, otros bisnietos, unos hijos, entonces no vamos a lograr tener más santos. Entonces yo digo, tenemos que empezar, por eso nos gustó tanto, porque vos decís Cecilia y vos decís, yo digo los Bernardini, yo pienso en Celia y Luis, y yo pienso también en los Philip, los que eran esclavos. Hay 10.000 historias, cada uno vivió una cosa, pero todos sufrieron y se alegraron y hicieron las mismas cosas. Entonces, bueno, sinceramente es un poco esto lo que nos mueve, ¿no? O sea, cuando nosotros estamos en casa y estamos preparando esto y los chicos dicen, nos miran así como diciendo, ¿y los matrimonios santos? No, digo, estamos en camino, o sea, eso no implica que nos sale todo bien, vamos en camino, ¿no? Porque nada, la discusión, la dificultad, las situaciones, eso nos hace santos, no es que tenemos que estar perfectos así, que todo nos sale bien. Eso les pueden decir, que perfecto es Dios. Claro, solamente. Y abajo estamos nosotros. Pero bueno, lo digo como chiste porque nos hace reír a nosotros, ¿no? Cuando por ahí nos marcan esto, pero esto no condice mucho con lo que estamos diciendo. Y no, o sea, en esto todavía, ¿no? Después nos pasó algo muy lindo. Hay mucha gente que me decía, pero yo no voy a leer esto, porque imagínate mi matrimonio. Y yo que estoy, que no sé cómo estoy, yo que no sé cómo no estoy. Y de verdad ha habido, no sé, viudas, gente que qué sé yo, practica tanto la religión, todo que ha empezado a leer y me dice, pero no es que es tan, como diciendo, difícil, loco, una cosa que vos decís esto de la santidad, es como normal, ¿no? De la vida diaria. Y eso es eso. Yo sé que a veces uno lee este título y hay gente que dice, bueno, pero creo que por ahí la misión, la única nuestra sería y que se conozca. Por eso empezamos con la charla, para acá, para allá, y esta cosa que por ahí no era la idea de hablar o no hablar, es un poco transmitir esto. Si lo leo y me encuentro y que otros se encuentren, porque estamos todos reflejados, y eso que hay 40 nada más, de los 400. O sea, algún día creo que Leo los va a escribir todos después. Sí, pero, bueno. ¿Habrá quien los lea? Sí, esperemos. Bueno, y justamente parte de la sorpresa fue que la agarra gente que no está acostumbrada a venir a eventos de esto, que no está practicando tanto. La familia de Pau, por ejemplo, lo agarró su papá, mi suegro, y no podía parar, y seguía, y nos empezó a comentar, y cuando nos visitaba charlábamos del tema, y de repente empezó a asistir más a misa, y el otro día nos dice, y en Pascua hasta me hicieron llevar las ofrendas, dice, vos más así me guardan un capítulo, me dice. No mató. Yo ya podría entonces. Pero bueno, son como chistes, pero a la vez es como el movimiento del corazón, ¿no? Lo importante es lo que tiene que hacer cada uno adentro y lo que hace con Dios. Después lo otro lo tomamos, las reímos.
y después te cruzas con gente así que no tiene idea que existían estos casos en sus países. Esta que ven acá fue nacida en Chile. Nació en Chile, vivió después en España y fue una de las que transformaron Barcelona, y no la conoce nadie ni en Chile ni en Barcelona. No sé, bueno, una obra increíble hizo transformando Barcelona después de cuando incendiaron media ciudad y transformó todo, y no, realmente hoy en día no se la reconoce mucho. Bueno, Santo Tomás Moro sigue entre todo desconocido, ya lo comentamos, Santa Brígida, y los Faletti di Barolo también, un caso parecido a ella, son muy poco conocidos, Carlo y Giulia, los dos son venerables. Él fue intendente, hizo una obra increíble después de la Gran Peste, y ella escuchó un día en una procesión unas reclusas que tenían hambre, pedían comida, y ella se dedicó el resto de su vida a ayudar a las reclusas. Hizo una obra impresionante que queda hasta hoy, y de vuelta no las conocemos. Los Martín sí hemos hablado. Esos son los Bernardini que me encantan a mí. Esa historia es fantástica porque ese señor era casado con hijas y se muere la mujer y se muere la hija y se queda sin trabajo y se queda sin casa, y en un momento se siente joven porque realmente, y lo dice en los que hemos leído, ¿no? Y nada, y la vida los lleva donde los lleva a encontrarse con esa mujer, y la vida que hacen los dos es impresionante, con esa cantidad de hijos que fueron sacerdotes, fueron monjas, fueron un montón, pero cómo él se rearma, recrea, no sé cómo decir, en esa unión, ¿no es cierto? Es impresionante porque, está bien, por eso, ¿cuántas vidas así debe haber? Sin embargo, uno dice, qué sé yo, hay tantas maneras de quedarme, si yo pierdo a mi hijo, pierdo a mi marido, pierdo mi trabajo, no tenía dónde vivir, iba para acá, iba para allá, y de pronto estar tan abierto a la providencia. Otra cosa que tengo que decir que sí es común y es obvia, pero no es tan obvia porque realmente nosotros nos replanteamos todo el día, es la oración y son los sacramentos. O sea, en todas las historias van a encontrar, rezaban juntos, iban a misa, recibían la Eucaristía. Claro, los que querían tenían ese camino, y eso era lo que le daba la fortaleza, eso es lo importante, porque uno puede querer lo que sea. Yo quiero no enojarme cuando Leo llega, que yo me enojo igual. Ahora, si yo tengo la gracia que me acompaña, no porque me cargo, si yo vuelvo y me cargo, no me vuelvo y fui a misa, qué sé yo, y bueno, me lo puedo tomar diferente, y lo digo porque sé que nos pasa a todos, pero es una pavada que te hace como ese cambio, ¿no? Realmente reconocer que solo no podemos, por más que nos propongamos, sino que Dios es el que nos da la ayuda para este camino de santidad, ¿no? O sea, podemos estudiar para ser profesionales, sí, pero si queremos ser santos sin Dios no podemos. Entonces, darle ese lugar, darle el lugar de los sacramentos, de la oración, es fundamental. Realmente cambia. Por eso llegó esta gente, vuelve la historia y decir, y sí, claro. O sea, lo mismo que Enrique y Cecilia y los chicos, y como así la oración de la noche y la oración de la mañana y la bendición, o sea, no dejar pasar estas cosas tan importantes. La gracia. La gracia. No es que uno se lo proponga. Y lo habrán dicho, dice el único sacramento que se lo dan los novios. No le echen la culpa al cura, el cura bendice la unión, pero son los novios que se casan. Así es. Y otra historia que nos encanta y muy poco conocida es la de los Toussaint. Él era un ex esclavo haitiano, ellos crecen después en Nueva York, él adquiere su libertad cuando muere la dueña, él le compra la libertad a sus grupos, hacen escuelas para los negros, para los pobres, todo tipo de fundación, reciben gente en su casa, se convierten en como los grandes benefactores de Nueva York. Y a tal punto que cuando él muere, más o menos en 1880, por ahí, en la prensa dice, murió el negro más admirado de Nueva York. O sea, imagínense en 1880, en esa sociedad, que admiraran a un negro ex esclavo en Nueva York. O sea, realmente muestra... La anécdota de la construcción de la catedral. Sí, hay una anécdota final. Él muchos años juntó y puso plata para la construcción de lo que era la catedral original de San Patricio, no es la actual, y cuando finalmente estalla, ella era viudo, tenía 90 años,
se acerca a la catedral, se habían dado su sueño, iban a bendecir la catedral, lo frenan a él, dicen, no, usted es negro, no puede estar acá. No lo querían dejar pasar, literalmente, y él así como era, dijo, bueno, será voluntad de Dios, se dio vuelta y se empezó a ir, y gracias a Dios otros lo reconocieron y dicen, no, pero este es tu sangre, él hizo posible todo esto, lo hacen pasar, pero vean lo que era la sociedad, ¿no? Que ni al gran benefactor le iban a dejar entrar porque era negro a lo que él había creado. A él le dijeron, pero ya podés dejar de trabajar, no necesitas más nada, y él dijo, si yo dejo de trabajar podría tener suficiente para mí, pero no tendría suficiente para los demás. Así que nunca dejó de trabajar hasta el último momento, aun cuando tenía todo. Bueno, y finalmente Enrique y yo, ellos son los Beltrán Cuatrochi, que ya comenté la anécdota de que José Luis estuvo presente al momento de la beatificación, donde varios de sus hijos estaban ahí presentes y testificaron a los 90 y pico de años. Y esta es otra gran historia que nos encanta, el matrimonio Foleró, que un día en África descubren unos leprosos y quedan tan impactados que dedican el resto de su vida a recorrer las leproserías del mundo, tratando de mejorar sus condiciones y que el mundo conociera que todavía había leprosos y que eso era mejorable, curable al día de hoy. Ellos dedican su vida a eso. Él era periodista, escritor, y anduvieron por acá volando en aviones con Saint-Exupéry o alguno de ellos. Así que otra historia muy linda. Bueno, Enrique y yo, por supuesto, increíble, y ellos son los Alvira, Tomás y Paquita Alvira, que fueron los primeros supernumerarios del Opus Dei, y él también otra historia increíble. Él se escapa junto con José María Escrivá de la guerra civil por los Pirineos y casi lo dejan tirado porque no aguantó más, y José María Escrivá tuvo que convencer al guía de que no lo dejara tirado, diciéndole, hoy usted va a salvar un gran hombre si le da un momento para que se recupere, y así fue. Esperaron que se recuperara, lo ayudaron, y bueno, él se transformó en el primer supernumerario casado del Opus Dei. Bueno, ya vamos terminando. Los políticos también, otro capítulo increíble. Alcide de Gasperi, él es relativamente conocido, pero bueno, pocos saben que tiene un proceso de beatificación. Fue uno de los grandes artífices, uno de 2 o 3 artífices de la Unión Europea, de toda la gran etapa de paz y crecimiento de la Europa Unida. Ha sido un enorme ejemplo de político que muere admirado por propios y por rivales. Y este para mí totalmente desconocido, Aristides Calvani, venezolano, un gran canciller y político venezolano. Esa frase es de él, la política se viene a servir. Y bueno, él fallece con su familia en un accidente aéreo y es tan admirado que le abren enseguida la causa de beatificación. Él está acá en Nagai, también acá son 2 médicos. Él era radiólogo y bueno, en la Segunda Guerra sobrevive a la bomba atómica, se pone a escribir y es el gran artífice de la paz y el resurgimiento de Nagasaki. Y finalmente Jérôme Lejeune, otro caso espectacular. Él creció junto a Juan Pablo, fue muy cercano a Juan Pablo II. Y bueno, ahí la anécdota es que entre todas estas conexiones, digamos, finales de la pandemia, un amigo nuestro allá de Cardales nos dice, conocemos una mexicana que le hicimos darnos una charla por el tema de las vacunas, porque ella sabe mucho, investigadora, y de repente me dice el nombre, yo conecto de que ella fue la alumna de Lejeune. Yo había leído de que esa mexicana fue becaria con Jérôme Lejeune. Entonces él me contacta y tuve una charla muy linda con esta señora mexicana que hoy en día es muy activa y sigue haciendo campaña pro vida y por muchos temas en las redes. Y ella en sus conferencias cuenta que cuando ella llegó de muy joven, recién recibida como becaria a Francia, en esa época no había nada, no había internet, había muy poca información, y su padre sabía de que Lejeune era un genetista muy admirado porque había descubierto el genoma causante del síndrome de Down, que se llama la trisonomía. Y entonces le consigue esa beca sin saber mucho de quién era. Y ella era bastante liberal en esa época, eran los 70, no tenía una cultura pro vida, pero ella cuenta que llega al lado de Lejeune y él en ningún momento le pregunta
convencidísimo y hacía campaña en la universidad, nunca le preguntó a ella cómo era. Y a través de su ejemplo, ella se fue transformando y convirtiendo solamente de estar al lado de él. Él la acogió, la formó, pero jamás se metió en su vida privada, y el ejemplo de él fue lo que la convirtió, y ella hoy es una gran promotora pro vida. Y finalmente el último capítulo es de las que llamamos las madres heroicas. Bueno, Yana Beretta sí es de las más conocidas, ya es santa por haber dado su hija, su vida por uno de sus hijos, y ella es del siglo XXI, falleció en 2012, hace muy poco tiempo, y también fue de las madres que no quiso abortar a su hijo y terminó ofreciendo su vida. Así que es uno de los casos más recientes que hay, y de hecho es el que nos trae al siglo XXI para completar los 20 siglos del libro. Bueno, hasta acá llegamos, solo acá para darles un mensaje final de lo que nosotros creemos que nos enseñan ellos. Sí, bueno, todo eso, ¿no? Lo que fuimos encontrando en común de cada uno, la valentía y el compromiso cristiano, el discernimiento en la pareja, ¿no? Esto también para nosotros, el diálogo y el discernimiento, la apertura generosa a la vida, el espíritu de pobreza con corazón grande, que es tanto el servicio a los demás, porque iba a decir antes que además de la oración, cómo se abrían siempre a los demás. Tenían 1 millón de hijos, 1 millón de problemas, pero siempre los pobres, los de al lado, los vecinos, los leprosos, todas las historias. Acoger el plan de Dios en sus vidas, vida de oración y sacrificio, unión en sus emprendimientos y alegría y santidad en el hogar. Esto que decía Pablo es muy importante, ¿no? Siempre vemos de que ellos no se quedaron para adentro, ellos perfectamente podrían haberse quedado muy contentos con formamos nuestra familia, son todos buenos, son todos creyentes, son todos muy instruidos, pero no, ellos se volcaron para afuera y quisieron llevar el bien a la sociedad, y en su rol social ellos realmente lo consideraron clave, llegar a los hermanos y transformar la sociedad y a los que tenían cerca. Así que es algo fundamental que tratamos de reflejar en el libro. Sí, yo para resumirlo diría qué importante ver la voluntad de Dios en nuestras vidas, tenerlo a Dios siempre presente en el matrimonio y en la familia, y poder abrirnos a los demás, porque eso hace, o sea, si Dios está y yo quiero y yo me doy, ya voy caminando, ¿no? Son como cosas que encontramos en todos. Por eso, esto capaz que quedó largo porque fue una de las cosas que pusimos al principio, pero después dijimos, fíjate, todos están agarrados de Dios fuertísimo, todos se dan para afuera fuertísimo, ¿no? Y todos luchan la vida diaria, el día a día que cada uno tiene. Así que bueno, eso, en conclusión, la idea esta de que todos podamos, mirar nuestro matrimonio, nuestra familia, lo que sea, y ver que me encantó lo que dijo, volvemos a sentir el llamado a la santidad, todos y cada uno desde el lugar donde esté viviendo. Recién la vi a Dolores, se esconde un poco, pero ella vivió en África con su marido, que era embajador, ¿no? Allá en Kenia, y fue el punto de conexión con el padre Thomas Kraft, que a través de ellos, él conoció a la familia Shaw y a Juan Miguel, que es el sacerdote que vivió allá. Así que bueno, gracias también Dolores por estar. Así es. Bueno, y si quieren hacer alguna pregunta, encantados. ¿Cómo surgió el título del libro?
cómo surgió el título. Bueno, justamente creo que porque lo que veíamos que se refleja es que hay muchísimos caminos, ¿no? Yo recuerdo otra anécdota, otra sensación que tuve la única vez que fuimos a Medjugorje, hace unos años para nuestro 25 aniversario de casados, recorrimos un poco de Europa y terminamos en Medjugorje. El camino de subida al Cerro de la Cruz, bueno, acá también José fue un montón de veces a Medjugorje, y justamente ahí lo que se ve es un camino hiper escarpado donde hay unas piedras durísimas y cuesta un montón subirlo y uno tiene que ir eligiendo su camino, y a mí me vino la imagen de que justamente así es el camino hacia Dios, ¿no? Uno va pisando, eligiendo el camino por donde te lo va marcando Dios, pero vos también vas eligiendo y discerniendo por dónde ir, y eso es lo que veíamos que pasaba con estas parejas, estos matrimonios, ¿no? Ellos recibían un llamado, iban respondiendo y por caminos muy distintos lograban llegar a esa santidad en su vida matrimonial y en su rol social ante la sociedad. Así que por eso el tema de reflejar caminos, e incluso una pequeña anécdota con la editorial, digamos, la etapa inicial no era una pareja, era una pareja, parecía que se estaba casando, y le dijimos, mirá, no termino de reflejar esto de camino, y de repente lo repensaron, charlaron un poco y surgió esta etapa que creemos que sí refleja a los distintos matrimonios por distintos caminos yendo a la meta final de la santificación. Así que creo que esa es un poco la respuesta de por qué son caminos, son distintos caminos de santidad matrimonial, no hay uno solo. Y todos tienen un principio. Hagan lo que Él les dice. Es de la madre, la que nos dejó Dios para que nos siga acompañando. Ah, bien, bien. Sin la ternura de María no funciona. Pensé que me iba a decir, hagan lo que ella diga. No, eso se hace, pero no se dice. El sí querida, y viceversa. Como dice un amigo de nuestro curso, en casa siempre se hace lo que yo obedezco. ¿Algún otro comentario, pregunta? Lucas. Yo les hago la pregunta. Ustedes dicen que en la investigación que hicieron fueron encontrando patrones de qué tipo de santidad o qué carisma de santidad tenía en cada época. Y les quería preguntar qué les parecía en su perspectiva todo eso, que podría llegar a ser ese carisma o ese patrón o esa esencia de la santidad hoy en día. Y yo creo, porque justo si la última línea, viste que decía profesionales, médicos, por eso que a nosotros es como que, por ahí lo dije en cualquier otro momento, pero es como en lo que vivimos hoy, porque yo creo que los patrones fueron surgiendo porque depende de las eras, se fue como haciendo foco, y hoy tenemos que serlo. A nosotros nos encanta lo de Enrique porque en la empresa, con los empleados, con los, qué sé yo, con los docentes en el colegio, o sea, no es que en un lugar, sino en todos los lugares. Creo que hoy día, en este mundo que vivimos, en el mundo donde estamos, en el lugar donde estamos, tenemos que inspirar eso. Y vuelvo a lo que me decían, porque me encanta, o sea, no es que tenemos que tener ahí a alguien a quien seguir, sino que tenemos que nosotros ser eso, ¿no? Los matrimonios con los hijos, viste que rezan, viste que van, viste que... Pero no porque nos vean, pero qué raro lo que hacen, ¿no? O sea, será que... Y como irse, y claro, que seamos muchos los que hacemos el clima, después, bueno, ¿no? Para que se quiera ser santo. Pero creo que es en donde estamos. Te diría que cada uno en su... Le pondría profesiones, si querés, si me preguntaste eso, como decir, viste que era más profesional, más en la actividad de la vida diaria. En la santidad de la vida diaria, y como decimos un poco al principio, revalorizar este camino del sacramento del matrimonio, donde hoy en día se quiere hacer ver que todo da lo mismo, no importa, que no se puede aspirar a algo superior,
a algo un poco más perfecto, un poco más sacrificado, todo tiene que ser así como te salga y todo está bien y es lo mismo. Bueno, no, digamos, realmente lo que te lleva a la verdadera felicidad es elegir estos caminos, ¿no? Es caminar a la santidad y tratar en lo que vos haces todos los días, santificarte ahí y dar ejemplo y que eso congregue y llame a otros. Creo que ese es el camino actual. Y cada modelo, Enrique, tenía vocación de marino. Sí. Cuando llegó el quinto hijo, dijo, ¿la familia o mi pasión? Se bajó del barco y la familia a los 41 se fue al cielo, así que no tuvo mucho tiempo. Sin embargo, cuando uno ve los modelos, van cambiando de acuerdo a lo que Dios le va poniendo, sobre todo la socia, la Virgen poniendo a él, y bueno, y lo siguió haciendo. Se fue temprano, ¿sí? Como yo le digo a mi obispo, o sea, Santiago Olivera, que es el que está en la causa de los santos, en cuanto Enrique sea santo, hay que abrirle a Cecilia la causa. Y sí, a los 41 se quedó con todos los hijos, así que los dos. Y a usted, cuando uno lee las cartas, en el noviazgo eran dos novios santos. Sí. Sobre todo porque ahí está escrito todo, porque ahora no se escribe, pero en ese momento se escribía. Sí. Así que me parece que ese es el modelo, por lo menos uno de los que uno tiene muy actual. Uno leyendo las cartas también ve que él tenía este foco y esa aspiración tan profunda y se le escribe tanto que llega un momento que ella dice, pero bueno, querrás ser cura en realidad. Literal, hay un momento donde ella dice que medio que se lo pregunta y él le dice, no, ni loco, mi vocación es la del matrimonio. O sea, él era así, pero realmente no era su intención para nada. Sí, el papá estaba un poco inquieto porque no querés unos pesos, le decía, no, cuando yo encuentre a la persona adecuada, y así fue. Creo que por ahí preguntaban. Sí, una pregunta. ¿Qué consejo le darían a un matrimonio que está atravesando una crisis de pareja? No sé si el tema uno se encuentra casi de manera... No, por supuesto, pero un montón de parejas jóvenes que tienen chicos, sabemos que es una etapa difícil del matrimonio, que los dos tienen que trabajar. ¿Qué consejo le darían ustedes para que transiten esa crisis y la superen y salgan adelante? No es nuestro fuerte ni nuestro rol, pero en dos palabras te diría que busque ayuda y que se sostengan en la fe, que traten de ver cómo la fe los puede ayudar a salir de eso. Leo, creo que ahí es muy compleja. Se vayan al Fortnite. Claro. No, pero yo iba a decir. Para seguir la línea, pero por ejemplo, todos estos relatos de las historias se cuentan, por ejemplo, así de tipo crisis matrimoniales de los matrimonios estos, en algún caso. Situaciones muy difíciles, como estar solos, separados, uno en un lugar, otro en el otro, mucho tiempo, uno con los hijos, el otro que vuelva. El tema es que yo me pongo a pensar, por eso es como muy personal para hablar de cada matrimonio, ¿no? Pero vuelvo a en qué nos apoyamos sobre qué crecemos en el matrimonio, de qué nos podemos agarrar, porque igual lo digo para cualquier persona que no esté casada, ¿no? O sea, cuando llegamos a momentos de la vida complicada, desde dónde miramos, ¿no? Entonces, si uno está parado en un camino, uno dice, bueno, desde la oración, desde la fe, como dice Leo, pero habría que ver si está, por eso no queremos, y si no, realmente la ayuda o la guía para encontrar porque realmente las historias te muestran que esto es sacrificio y esfuerzo, no es que es todo lindo. Entonces todos podemos volver al camino y decir, yo quiero, esto vale la pena, ¿no? Si es por, no sé, mis hijos, mi familia, qué sé yo. Pero es importante dónde me agarro. Por eso siempre esto para todo es, bueno, que es dónde está mi norte, ¿no es cierto? De dónde me agarro. No se me ocurren grandes crisis ahora, pero bueno, sé de algunos donde él tenía que estar mucho tiempo trabajando en Estados Unidos y ellos vivían en Italia, y
y eso también era un gran tema, ¿no? Y él hacía todo lo posible, le mandaba cassettes, le mandaba libros a los hijos, pero realmente se veía que la esposa sufría mucho la distancia de él. Bueno. Y eran otros tiempos donde no tenías el internet, no tenía nada, y era la única manera, y tuvieron que pasar por eso. Y sí, Celia y Luis estuvieron separados cuando ella tenía una enfermedad tremenda, tenían todos los hijos, uno estaba en su casa, los otros, ella tenía que estar sola atravesando su enfermedad, donde la podían atender, y bueno, no sé, imaginémonos, y uno puede disparar para cualquier lado, uno dice, bueno, pero ellos eran, no, o sea, ella estaba sola, y ella lo que pasa que también era, bueno, él está ahí, está cuidando a los hijos, uno podría decir, y no me está acompañando, ¿viste? Es como toda esa dinámica, por eso es en un conjunto, ¿no? Pero hay situaciones. Y para mostrar hasta lo normales que son, los que hoy son santos, hay una carta donde ella le cuenta a uno de sus hermanos que en un momento le tuvieron que prometer a una de sus hijas que no iban a discutir más, entre ellos se prometieron que no iban a discutir más adelante de los hijos. O sea, ellos también discutían en el día a día, los que hoy son santos. Ella misma cuenta que prometieron no discutir. Así que eran muy normales todos. Marcelo, pero... me dio curiosidad cuando dijiste en las distintas épocas que ciertos tipos de santidad más reconocidos hoy, seguramente antes fueron omitidos, no es que no existieran, ¿no? Pues está el otro lado, ¿no? El lado de la iglesia, prestando atención a estas, o buscando estos ejemplos. ¿Hago una reflexión acerca de este rol de la iglesia a lo largo del tiempo? ¿Hay una lógica de pastoral? ¿Hay una lógica simplemente de visibilidad? Obviamente son rey. Claro, es una mezcla de todas esas cosas. De hecho, bueno, el padre Kraft en su libro al principio habla bastante de eso. Hay distintos elementos. Una cosa es la historia escrita. Al principio estaba solo disponible para las grandes personalidades, los reyes, los gobernantes. La historia escrita quedaba de ellos, el resto del pueblo no era conocido. O sea, no había casi manera de conocer un campesino, salvo casos muy raros. Entonces no iba a quedar un campesino inscrito en la historia, aunque haya sido súper santo. Hay algunos casos que, bueno, están en nuestra investigación, pero son muy puntuales. Por eso la mayoría de CEPUA quizás son más aristócratas o reyes, y no es que no hubiera de los otros. Después el otro factor es cuando tenés las grandes congregaciones, después fueron dándose cuenta de que no solamente se santificaban a través del convento, sino fuera del convento, y surgieron los terciarios. O sea, los matrimonios, los laicos consagrados, o matrimonios que se hacían terciarios, dominicos, franciscanos, recoletos. Bueno, y esas congregaciones justamente guardaban la historia escrita de estos casos, y empiezan a surgir un montón de santos y beatos de ese tipo de fe, digamos, de espiritualidad. Y ya en la etapa actual, sí, bueno, cuando empieza a haber mucho más historia, documentales, videos, ya empieza a haber mucho más casos de santidad de la vida diaria. Incluso también, bueno, por ahí muchos se hacían conocidos porque murieron por la fe, pero antes no sabían lo que hacían. La mayoría de los que están ahí como mártires, un montón, solo te enteraste cuando murieron por eso, y que quedaron inscritos muchos, y antes no sabían lo que hacían. Hoy en día sí es mucho más común, dejaron escritos, fueron políticos, entonces hay otra huella en la historia. Y ello también a la vez ayudó a que la iglesia los revalorizara. Creo que viene por dos lados. Borja. También pasa que siempre tiene la razón ella. También cuando no la tienes. Vos pensás que ese es tu camino de santidad. Y listo, lo aceptás. Y viceversa. Como esta frase del padre Gente que nos gusta mucho, que el arte consiste en diseñar de tal manera nuestra vida conyugal que por medio de ella lleguemos a la santidad. Fue justamente lo que hacía Enrique Yo. Diseñaba su vida y la de su familia para que llegaran todos a la santidad. Bueno, está muy bien descrita por el padre Gente. ¿Alguna más final? Pedro. ¿Cuándo sale la segunda edición de Depende. La Rafael, toma nota. Si se compran todo lo que hay, ahí va de nuevo a la edición.
Ahora seguramente vamos a hacer otra tirada con algunas correcciones que una amiga generosa estuvo documentando y bueno, ya veremos a futuro. Pero casos hay muchísimos más, sí, la verdad que nos han quedado muchos en el tintero. Y en la familia de cada uno hay santos también. Uno tiene que pedir a los que están allá arriba al lado de la Virgen para que le pidan. Porque a María no le dice que no Jesús, así que hay que pedirle a María. Sí, bueno, también conociendo a muchos de esos, uno empieza a pedirles por causas especiales, ¿no? Uno ve que él vivió esto en su vida y te enterás de alguien que necesita y decís, mira, es parecido a lo que pasó o él que se santificó porque lo convirtió la esposa, bueno, y le empezás a pedir cosas muy particulares a cada uno en función a lo que vivió. Y un año antes ni conocías a ese venerable o ese beato. San Expedito, por ejemplo, es un santo que lo han puesto de moda, pero no era un soldado romano que no quiso dejar de comulgar y no quería ofender y fue lo mataron. San Expedito. Hay tantos han hecho mártires de la fe. Bueno, ¿alguna pregunta final? Así vamos cerrando. Dijiste que hay muchos más, bueno, aparecían ahí en los números. ¿Qué selección o qué criterios usaron para la selección de estos 20? Creo que sí, a ver. Sí, y los que también nos fueron como enamorando, porque la verdad es que con las charlas, que no fue una sola, sino de verdad creo que hubo como 3 tandas de hacer power con distintos matrimonios, siempre los dos teníamos, a mí me encanta decir yo, como hasta entre nosotros, siempre había alguien, me encanta en el sentido de que me pega, ¿no? De que me interpela, digamos. Y entonces lo íbamos eligiendo por eso. Me acuerdo que hasta en eso fue bueno el diálogo, porque yo le digo, no, tenemos que poner, no, a mí ese no me parece, bueno, pero a mí sí me parece. Y eso también es porque, claro, porque yo, por ejemplo, con el tema de la parte de los mártires me maravillo y sin embargo no hay muchos datos, simplemente saber que es por la fe, ¿no? Lo que uno puede hacer después, cuando lean el primer capítulo van a ver. Y yo, entonces, bueno, es lo que te mueve, creo que es lo que te mueve. Y ahí cuando teníamos un abanico grande, bueno, es imposible poner todo eso, y aparte, cuando nos dijeron 400 páginas, imagínate si hubiéramos seguido, era como mucho. Creo que elegimos los que entre los dos nos habían... De hecho, empezó siendo 20 en 20 siglos y quedaban tantos afuera que nos daba pena y no encontramos la manera, que entonces terminaron siendo 20 caminos o 20 vocaciones y hay 2 para cada uno, o sea, son 40 parejas. Había empezado como 20 y tuvieron que ser 40 porque no podíamos dejar algunos afuera. Pero bueno, eso ayudó justamente a mostrar por ahí la misma vocación, uno en América y uno en Europa, uno en la antigüedad y uno más reciente, dio esa riqueza al trabajo. Bueno. Les muestro una cosita antes de que se vayan. Vamos a poner acá una hoja para los que quieran anotarse, porque bueno, como un subproducto de esto de alguna manera, damos casi todos los días una de estas historias, un resumencito de una hoja en el grupo de WhatsApp. Entonces se van enterando todos los días de, bueno, por ejemplo, esta Dorotea Chopitea fue ayer, su día, Leyen también fue anteayer, y mañana va a ser el de la hermana Catalina, la argentina. Bueno, así nosotros lo vamos mandando, así que acá se pueden anotar para ese grupo de WhatsApp o para mirar el video de YouTube, los videos de YouTube y ya tenerlos ahí. Incluso hay como un pequeño test para 20 preguntas para que respondan cuántos saben de laicos casados. Pueden hacer ese pequeño quiz ahí sin compromiso. En el libro y ahí... Pueden hacer antes y después de leer el libro si quieren. Sí. Hay que saber. Bueno, si quiere, que si vamos a firmar. Bueno, a todos, gracias Muchísimas gracias por aguantar todo el